Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Muy bienvenidos. Qué buen momento en el que nos encontramos ahora como familias reunidas en nuestras casas y a la vez todas las familias de la iglesia para poder adorar a Dios. Muy bienvenido a este tiempo. Es más, si estás escuchando este video y te estás sumando, te decimos a vos también muy bienvenido. Gracias por estar ahí del otro lado y queremos que este tiempo sea un tiempo de bendición, donde puedas hablar con Dios, donde puedas cantarle, donde puedas escuchar su palabra y puedas tomar decisiones conforme a su palabra. Hoy vamos a pensar acerca de un tema muy importante y que creo que va a ser útil a todos porque todos atravesamos en algún momento de la vida por el desánimo. Vamos a orar primero y vamos a preparar nuestro corazón para cantarle a Dios. Amado Señor, aquí estamos reunidos con nuestras familias y a la vez junto a toda la iglesia que está en cada casa para cantarte, para hablar con vos, para escuchar tu palabra. Estamos muy deseosos de lo que vas a hacer en estos momentos en nuestro hogar. Gracias, Señor. Bendecinos. Padre, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Y a la vez, Señor, queremos rogarte que si hay alguna persona que por primera vez está escuchando, Señor, este mensaje, está escuchando a través de este video, lo que tenés para decirle en este día, Señor, pueda ser bendecido, pueda ser bendecida ahí donde estás y pueda tener, Señor, un encuentro contigo y pueda verse reanimado, fortalecido, fortalecida, Señor, en este tiempo. Muchas gracias. Ahora, Señor, queremos hacer todas estas cosas que vamos a hacer en tu nombre, pero también para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a cantarle a Dios y después de que hayamos cantado a Dios, vamos entonces a juntarnos nuevamente aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Y vamos a orar por nuestro país también. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, qué hermoso momento el que tuvimos cantándole al Señor en nuestra familia, y qué hermosa también salió la canción que compuso el equipo de canciones de alabanza aquí en nuestra iglesia. Muchas gracias por el esfuerzo hecho. Queremos pensar ahora en la palabra de Dios, y para poder hacerlo primero vamos a orar. Oramos. Querido Señor, gracias por este momento. Rogamos ahora, Señor, que puedas bendecir este tiempo donde nuestro corazón recibe tu palabra, nuestra mente, Señor, tiene que estar lista, así que si hay alguien que está distraído, distraída, Señor, si alguien tal vez está incluso con pensamientos de preocupación, y no puede, Señor, o se le complica concentrarse para escuchar la palabra, yo ruego ahora en el nombre de Jesús que puedas poner paz en su mente para que la palabra, tu palabra, Señor, encuentre una tierra fértil, Señor, en esa persona que está lista. Señor, deseamos escuchar tu palabra. Danos, Señor, una buena actitud frente a tu palabra, que podamos disfrutarla, que podamos enfocarnos en lo que nos querés decir en este día. Una vez más, Señor, también quiero orar por Argentina. Te pido que bendigas nuestro país. Señor, bendecí nuestra nación, bendecí a los que están enfermos. Señor, oramos por su recuperación. Señor, rogamos que puedas consolar a los que sufren la pérdida de seres queridos en estos días. Trae también fortaleza sobre sus vidas, Señor. Oramos para que todas las personas, Señor, en nuestro país puedan llegar a escuchar y puedan, Señor, abrir sus corazones para comenzar una relación contigo, una relación de amor, porque tú eres un Dios de amor. Oramos por nuestro presidente, oramos por nuestro gobernador aquí en la provincia de Misiones, oramos, Señor, por nuestro intendente aquí en la ciudad de Oberá. Señor, te rogamos que les des sabiduría en toda decisión que ellos están tomando. Te pedimos que los rodees de buen consejo, Señor, de buenos consejeros. Y Padre, puedas incluso, Señor, ayudarnos a salir de esta crisis económica que vive nuestro país también. Gracias, confiamos en ti, Señor. Te ruego que bendigas a los desamparados, a los más necesitados. Señor, que puedas infundirles tu aliento y puedas proveer, Señor, para ellos. Muchas gracias, Señor. Oro por las empresas, oro, Señor, por los comerciantes, oro, Señor, por toda persona que en estos días de pandemia, Señor, su negocio, su proyecto de vida, Señor, ha entrado en crisis. Yo te pido, Padre, que puedas ayudarnos. Confiamos en ti, Señor. Gracias por estar aquí y gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a escuchar la palabra de Dios ahora,
y queremos pensar en este día en la importancia de recuperar el ánimo. ¿Sí? Es muy importante que puedas recuperar el ánimo si estás desanimada, si estás desanimado. Nada es más importante en estos días. El desánimo es un estado anímico que llega a la vida de todos los seres humanos. Todos, tarde o temprano, vivimos este sentimiento o estas emociones y todos experimentamos tarde o temprano el golpe de lo que trae como consecuencia sentirnos desanimados, o atravesamos también el camino que finalmente nos termina conduciendo al desánimo. Todos vivimos esa experiencia como seres humanos. Los cristianos la viven también, porque hay gente que piensa que porque es cristiano o soy cristiano, o algunos que tal vez no lo son, pero miran a los cristianos con cierta idealización. La verdad es que los cristianos vivimos también la necesidad de recuperar el ánimo en muchas ocasiones de nuestra vida. La verdad es que a lo largo de los 48 años que tengo, en muchas ocasiones y en muchos momentos necesité que Dios levantara mi ánimo. Y para lograrlo, Dios tuvo que conducirme por un camino para que finalmente yo pudiera alcanzar otra vez el ánimo en mi vida. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. Yo quiero ayudarte a recuperar el ánimo si estás desanimado. Necesitamos entender primero que el ánimo, o la falta de ánimo, el desánimo, lo que produce en nosotros es debilidad. E incluso muchas veces nos aparta de la fe que podamos tener en Dios, mucha o poca. Nos termina desgastando también en la fe que tenemos acerca de Él, si dejamos que el desánimo se quede instalado en nuestra vida. Y puede llegar a afectar significativamente los propósitos, los planes que Dios tiene para nosotros, los sueños, los proyectos de vida, los proyectos por los cuales nos estamos esforzando. La realidad es que ningún proyecto de vida, ningún sueño y ningún propósito que Dios pueda llegar a tener con nosotros resulta sencillo todo el tiempo alcanzarlo. Tendrá momentos dentro de ese proceso de lograr ese sueño, de lograr ese proyecto, de lograr ese deseo que tenés en tu vida o ese propósito que Dios está teniendo con vos, donde vas a atravesar por circunstancias que van a ser difíciles, momentos que pueden ser difíciles y que pueden llegar a producir un desgaste anímico en vos. Y entonces termines experimentando el desánimo en tu vida. En la Biblia encontramos justamente un término que es muy aplicable a lo que produce el desánimo. El término es desmayar. En la Biblia se nos habla, dependiendo de la versión bíblica, se nos habla de desmayar. Y esto significa, en el concepto bíblico, debilitarse, significa cansarse, significa estar agotado, significa perder el ánimo, significa perder la esperanza e incluso, escucha bien, perder la confianza en Dios también, porque algo no salió como lo esperabas dentro de tus expectativas, dentro del ideal que te había formulado tal vez para alcanzar ese proyecto o ese sueño. Desmayar en el concepto bíblico significa también resignarse. Mirá qué interesante es este término, resignarse. La persona que se resigna es la persona que ha dejado de luchar, es la que finalmente se rinde, es la que dice, bueno, esto no va a cambiar más, por lo tanto no hago nada más por intentar modificar esta realidad que me está tocando vivir, o que nos toca vivir como familia, o como iglesia, o en una institución de este mundo. Entonces la gente tiende también, cuando está desanimada, finalmente a resignarse. Y además, este término, que es el término desmayar, significa perder el valor.
venías con mucho valor, con mucho coraje, encarando ese sueño en la vida, hasta que 2 o 3 sucesos ocurrieron que te desgastaron, te agotaron, te entristecieron, te enojaron, te sacaron del enfoque y finalmente perdés todo ese coraje, perdés todo ese valor. Eso es lo que sucede. Por eso Dios, en un momento muy particular en el Antiguo Testamento, le dice a su pueblo, Israel, lo siguiente, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 21, frente a los nuevos desafíos que ellos estaban teniendo. Porque además necesitamos entender, antes de leer este pasaje bíblico, necesitamos entender que el desánimo se puede presentar cuando nosotros necesitamos enfrentar una nueva forma, una nueva experiencia, una nueva manera de hacer las cosas, un cambio que tenemos que dar para poder lograr ese objetivo, que tenemos que hacer. Y finalmente entonces nosotros frente a esos nuevos desafíos nos desgastamos, tal vez por miedo, tal vez por desconocimiento de lo que pueda venir, y luego de varios intentos finalmente desistimos porque quedamos desanimados. Bueno, el pueblo de Dios, que era Israel en el Antiguo Testamento, tenía que conquistar una tierra, tenía que conquistar la tierra de la promesa. Era una tierra de bendición que Dios quería darle a Israel, su pueblo, en ese momento. Y dice este texto bíblico, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, dice, miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. O sea que Dios sabe que nosotros podemos vivir la experiencia del miedo, del temor y finalmente la experiencia del desánimo. En unos momentos voy a hablar un poquito más detenidamente acerca de esto en particular. Para Israel ese tiempo implicaba un tiempo de conquista, un tiempo donde había que alcanzar algo que era nuevo para ellos, algo que parecía ser maravilloso, algo muy bueno e importante para ese pueblo. Pero todo lo bueno y todo lo maravilloso que nosotros querramos lograr en la vida tiene un esfuerzo, tiene un sacrificio. Y no resulta siempre, creería yo que en el 90% de los casos no resulta tan fácil de que con solo decirlo lo vamos a hacer y vamos a llegar al objetivo sin haber pasado por ninguna frustración o por ningún desaliento dentro del camino. No es así. En la mayoría de los casos vamos a tener una batalla, vamos a tener que luchar por alcanzar ese objetivo en la vida. Y Dios sabía eso, Dios sabe esa condición tan frágil en la que nos encontramos los seres humanos, capaces de desanimarnos tal vez por el temor. Entonces Dios les dice eso a su pueblo, no teman, no se desanimen, ahora vayan, esfuércense, hagan lo que tienen que hacer para poder lograr la tierra prometida, para ser merecedores de ese sueño, para ser merecedores de esa vocación que querés tener, de ese propósito en la vida que estás anhelando tener, esa familia que has ideado dentro de tu mente como proyecto de vida, una familia preciosa donde puedas disfrutar. Implica trabajo, implica esfuerzo, toda relación implica esfuerzo y implica trabajo para que finalmente se pueda vivir feliz y se pueda vivir con gozo en medio de esa circunstancia o de esas relaciones o de esa experiencia. Así que para Israel significaba un gran esfuerzo y lo significa para nosotros también. En la palabra de Dios encontramos en algunos momentos incluso que Israel es confrontado y desafiado
a lograr el objetivo, por ejemplo, atravesando un desierto. Israel fue un pueblo que caminó 40 años en el desierto para poder finalmente llegar a la tierra prometida, al objetivo que Dios les había dado. Bueno, en realidad este tiempo se prolonga porque la gente en ese momento, bueno, igual que hoy día, era terca, habían visto la mano de Dios, el poder de Dios, pero aún así endurecían sus corazones, vivían haciéndole reclamos a Dios. Y acá tenemos justamente una situación particular como esta. Está en el libro de Números, también en el Antiguo Testamento, capítulo 21, verso 4 y verso 5. Dice ahí la palabra de Dios: el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Qué tremendas palabras. Yo subrayé dos cosas en este pasaje en particular de la Biblia. Primero, el esfuerzo que ellos tienen que hacer. Lograr un objetivo en la vida no es sencillo. Hay un esfuerzo que hacer. Y ellos tenían que llegar a la tierra prometida. Para lograrlo tenían que atravesar un desierto. Tenían que bordear toda una ciudad que era enorme y pegarle toda la vuelta a esa ciudad. Y eso iba a implicar muchos más días, un gran agotamiento, desgaste anímico. Acá lo está diciendo, dice que fue muy larga la jornada. Bueno, hay sueños en la vida para los que la jornada es larga de alcanzar, pero no hay que rendirse, no hay que desistir. Eso es lo que yo quiero decirte en estos momentos. Podemos cruzar por la experiencia del desánimo, pero tenemos que salir de ahí. Tenemos que volver a cobrar el ánimo, a recuperarnos en el ánimo, para que finalmente nos podamos dirigir justo a donde Dios nos quiere llevar. Ahora, lo terrible de esto, cuando nosotros lo dejamos habitar en nuestra mente al desánimo, nos lleva incluso a maldecir las bendiciones que Dios nos haya dado. Fíjense ustedes, es la segunda frase que subrayo en este versículo. Ellos dijeron: detestamos este horrible maná. El maná, para aquellos que no saben, era el pan que Dios hacía caer del cielo para alimentar a su pueblo que andaba en el desierto, tratando de alcanzar finalmente la tierra prometida. ¿Qué hacía Dios? Que es bueno, los alimentaba. Les daba de comer cada día y cada día ellos debían recoger la ración para alimentar a sus familias. Sin embargo, el desánimo, el agotamiento que ellos tienen dentro de su vida, el desgaste que están experimentando, los lleva a maldecir la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hablar mal de lo que fue en realidad algo bueno, la bondad de Dios sobre ellos. Eso produce el desánimo. Por eso es importante que puedas aprender en este día cómo se recupera el ánimo. ¿Qué tengo que hacer para volver a animarme, para volver a recuperar el ánimo otra vez en mi vida? Mira, antes de que veamos eso, yo quiero decirte que el desánimo es una experiencia que, además de que todos la vamos a vivir, nos confronta con diferentes respuestas que vamos a dar en momentos como esos. Sí, todos vamos a tener conductas frente al desánimo, frente al desgaste, frente al agotamiento, frente a la frustración. Vamos a tener conductas. Y según cómo respondamos, según sean nuestras conductas en esos momentos, nosotros podremos recuperarnos rápidamente o podremos prolongar en el tiempo este desánimo e incluso puede llegar literalmente a matar nuestro interior.
a matar nuestros sueños y a arruinar los propósitos que Dios haya tenido con nuestras vidas. Por ejemplo, frente a la experiencia del desánimo, vas a verte confrontado, vas a verte confrontada a decidir entre obediencia y desobediencia. Es así, en todos los aspectos de la vida, con Dios en primer lugar. Vas a, frente a una situación o una experiencia donde has perdido el ánimo, vas a tener que tomar la decisión de si vas a seguir obedeciendo a Dios o vas a desobedecer a Dios, vas a hacer lo que vos quieras. Bueno, es interesante cómo hemos visto eso en estos días de pandemia, ¿no? Donde las leyes han dictaminado ciertas conductas que debíamos tener para el cuidado, para la prevención, pero a medida que el tiempo se fue prolongando y nos fuimos todos desgastando en este aislamiento social, muchos comenzaron a romper esas normas. Decidieron desobedecer lo que las leyes han dictaminado. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que muchos han sido descubiertos, han sido denunciados y finalmente ahora tienen que enfrentar cargos, tienen que enfrentar a la justicia. Bueno, siempre hay consecuencias en las decisiones que tomamos, pero este es el punto. Vas a tener que responder frente al desánimo. ¿Cómo vas a actuar? ¿Con obediencia o con desobediencia? ¿Cómo lo vas a hacer? Además, vas a tener que decidir si vas a ser paciente o vas a ser impaciente. Es interesante que estas son decisiones que nosotros tomamos. Y son decisiones que tomamos mayormente motivados, no solo por las emociones que estamos teniendo o estamos sintiendo, sino que además somos motivados a actuar en base a los pensamientos que estamos teniendo, en base a lo que estamos escuchando, en base a aquello en lo que nos hemos quedado atrapados. Entonces, una persona que decide, yo no tengo más paciencia, se terminó esto acá, entonces ya no hay más oportunidad para la paciencia. Y lo que viene es la impaciencia. Y la impaciencia, como todos sabemos, trae grandes perjuicios, trae grandes pérdidas. Tendrás que decidir cómo vas a actuar. Tenés que decidirte si vas en medio del desánimo, vas a actuar con constancia o vas a actuar con abandono. Esto es algo que también a mí me sorprende en el mundo actual en el que vos y yo estamos viviendo. No tenemos mucha tolerancia, no tenemos mucha capacidad de soportar, no tenemos capacidad de esperar demasiado tiempo, no estamos dispuestos realmente a ir muy lejos. Entonces abandonamos la constancia, tiramos la toalla, ¿no? Podríamos decir, y finalmente desistimos de la carrera, desistimos del sueño, desisto de este matrimonio porque no he logrado encontrarle la vuelta y ya está, me rindo, desisto de estas relaciones, desisto de este proyecto de vida, de esto que ha sido tan importante. La constancia es fundamental. Así que el desánimo te lleva a decidir conductas. Y una de esas conductas es, ¿abandonamos o vamos a seguir teniendo constancia? Vamos a luchar hasta el final. Vamos a persistir hasta el final. Bueno, yo te animo a que seas un hombre y una mujer con este tipo de carácter, un carácter de obediencia, un carácter de paciencia, un carácter de constancia, porque Dios quiere ponernos en cosas y en asuntos mucho más grandes. A veces queremos estar ya en ese lugar del objetivo cumplido, del sueño alcanzado, del propósito logrado, pero no estamos dispuestos a dejar que Dios trabaje en nuestro carácter. Es interesante que también en medio de esa circunstancia vamos a tener que decidir entre la fe y el temor. Voy a dejar que el temor me abrume y finalmente me paralice, o voy a confiar en lo que Dios dice, voy a confiar en sus promesas. Lo ideal es ver estas experiencias o estas circunstancias no como algo que nos lleva a todos a la ruina, porque está sucediendo algo inesperado, sino más bien aprender a ver las circunstancias adversas
difíciles, de preocupación, como una oportunidad. Sí, tenemos que aprender a verlas como una oportunidad. No es fácil. Yo sé que no es fácil. A mí me cuesta. Pero qué interesante es poder preguntarnos frente a una dificultad: ¿qué estará por hacer Dios en mí? ¿Qué querrá Dios a través de esta experiencia modificar en mi vida? ¿O qué querrá Dios mejorar en mi vida a través de esta experiencia? Y ver eso más bien como una oportunidad. Y en medio de esa oportunidad, entonces, mostrar y manifestar el carácter que Dios está esperando de nosotros. Él quiere que aprendamos a depender de Él, porque vivimos estas experiencias también para que seamos dependientes de Dios. Él quiere que crezcamos en la fe. Él quiere que la medida de fe que nos ha sido dada se siga desarrollando en cada uno de nosotros y podamos crecer y podamos ir por mucho más en Dios. Él quiere que nos aferremos a sus promesas en los momentos difíciles. Él quiere que nosotros seamos obedientes a su dirección. ¿Te das cuenta? En las dificultades Dios está trabajando en nuestro carácter. Por eso es que necesitamos recuperar el ánimo. Necesitamos recuperar el ánimo para ver las dificultades como una oportunidad, no como el desastre, no como algo trágico. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces finalmente para recuperar el estado de ánimo? Bien, quiero decirte 4 cosas que son necesarias hacer y espero que sean útiles para tu vida. Si las aplicás, yo estoy seguro de que van a ser muy provechosas para vos y te van a ayudar a salir de ese estado si te encontrás de esa manera. Número 1, lo que necesitas hacer en primer lugar es fortalecer tu fe. Fortalece tu fe. El Salmo 27, versículo 13 y versículo 14 dice el salmista, el autor de ese salmo, quien lo escribió, dice lo siguiente: hubiera yo desmayado. Fíjate, acá está otra vez el término desmayar. Ya recordarás todo lo que significa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda en Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, que es el nombre de Dios. Espera en Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí en este pasaje tan precioso. Lo que necesitas hacer, dice él como recomendación, en base a su experiencia también, es creer en la bondad de Dios. Necesitas mirar la bondad de Dios. En medio de las preocupaciones, en medio del desánimo, lo que necesitas hacer es mirar a Dios como un ser que es bueno. Dios es bueno. Mirá sus bondades. Las podés encontrar en todos los relatos bíblicos. Mirá sus bondades, mirá a tu alrededor. Sí, hay cosas que no están saliendo bien, pero hay muchas otras en las cuales Dios te está bendiciendo. No pierdas de vista que de repente tal vez Dios te está dando el maná del cielo, está proveyendo para vos en estos momentos y no tenés que terminar maldiciendo esa bendición de Dios justamente por no creer en la bondad de Dios. Cree en la bondad de Dios. Mira la bondad de Dios, es lo que hace David. David fortalece su fe. David finalmente dice, fue perseverante en el Señor, porque él creyó en la bondad del Señor, creyó en el amor del Señor. Por eso fue que las bendiciones de Dios también lo alcanzaron a él, pero también te pueden alcanzar a vos y me pueden alcanzar a mí cada vez que el desánimo se presente en nuestras vidas. Ahora el texto dice que es necesario esforzarse. Eso nos recuerda que hay que aprender a esperar en el Señor. Porque el Señor tiene tiempos que son perfectos. Y el Señor sabe cuándo es el momento de terminar con esa experiencia que estés viviendo y que esté trayendo adversidad. Dios sabe cuándo es el momento justo para que podamos ya superar toda esta instancia social que estamos viviendo. No nos preocupemos, Dios lo sabe y Dios es bueno. Mientras tanto, Él nos está mostrando su bondad. Número 2, lo que necesitas hacer es no convivir con el temor. No te adaptes a vivir con el temor. Eso es lo que quiero decir. No convivas con el miedo.
Isaías 41:10 dice lo siguiente: no temas, eso te dice Dios en este día, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, otra vez el término desmayar, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me llamó mucho la atención en este versículo en particular esta frase: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hemos muchas veces creído, pensado que esto tiene que ver, yo soy tu Dios que te doy fortaleza. Pero en realidad no es así. Lo que está diciendo aquí el texto bíblico es que Él es Dios y Él hace que nosotros nos esforcemos. Porque los seres humanos tenemos la tendencia a acomodarnos. Tenemos la tendencia a la comodidad, tenemos la tendencia a acomodarnos a las circunstancias. Finalmente, ahora, ¿qué hace Dios? Nos incomoda. Dios lo que hace es nos quita de ese estado, nos mueve la estantería para que finalmente, incomodados, nosotros podamos seguir creciendo y podamos seguir desarrollándonos como seres humanos. Qué maravilloso es Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Ahora, este pasaje nos invita a pensar que la presencia de Dios es la que genera seguridad en nuestras vidas. El miedo y el desánimo son hermanos. Cuando hay temor, a la persona le cuesta mucho finalmente creer en Dios y deja que ese temor se quede instalado ahí. Y le cuesta mucho principalmente creer en las promesas de Dios, en la palabra que Dios le esté dando, de que Dios le va a sacar finalmente de esa condición y de ese lugar. Por lo tanto, esa persona deja de avanzar, deja de crecer, deja de desarrollarse. El desánimo es como una parálisis y va generando una visión triste del mundo, de lo que nos rodea, de todo lo que está sucediendo, aún de nuestra propia vida y finalmente trágica de la vida. Nosotros necesitamos entender que hay que vencer el desánimo, que tenemos que recuperar el ánimo nuevamente. Es necesario acudir para lograrlo al Espíritu Santo de Dios. Él ha venido a nuestra vida, a la vida de cada uno de los cristianos y de los que son la iglesia de Jesús, ha venido para ser el consolador, para ser el ayudador. Por eso quiero decirte que si no tenés la seguridad de tener a este ayudador en tu vida, tenés todavía la gran oportunidad de tomar una decisión con Cristo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a vivir a nuestra vida para ayudarnos y para estar allí caminando con nosotros? ¿Cómo viene? Reconociendo nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesando con nuestra boca que Él es el Mesías, el que Dios habría de enviar como un Salvador para la humanidad, y poniendo nuestra fe en Él. Si vos crees que Jesús es el Hijo de Dios y crees que Dios lo ha levantado de los muertos, si lo crees de todo corazón, la Biblia dice, serás salvo. Y Romanos 5:5 dice que el amor de Dios se derrama sobre nuestros corazones junto con el Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo que ha llegado a vivir nuestras vidas. Es muy diferente vivir la vida con el Espíritu Santo. No hay dudas de que contar con la ayuda de Dios en nosotros lo que hace es garantizar que finalmente el objetivo lo vamos a poder lograr si nuestras conductas son las conductas que debemos tener, apropiadas, para que nuestro carácter se esté viendo fortalecido y esté desarrollándose de manera correcta. Dios está dispuesto a renovar nuestra esperanza, a darnos la certeza de que Él es quien nos sostiene. Él mismo en persona es el que nos sostiene. Y ese texto bíblico nos muestra eso. ¿Sabés por qué? Porque la naturaleza de Dios es bondad. La naturaleza de Dios es amor. Él es bondad y amor. Por eso es que Dios siempre está dispuesto a favorecernos y a ser nuestro ayudador. En tercer lugar, no abandones ni descuides tu comunión con Dios si querés recuperar el ánimo.
no la abandones. ¿Qué es la comunión con Dios? Es tu unidad con Él, es tu relación con Él. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con un Dios que está vivo y necesitas encontrarte con Él y necesitas relacionarte con Él diariamente, constantemente. Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 1, Él habló acerca de la importancia de orar siempre y no desmayar. La oración tiene que ver con una parte fundamental de tu comunión con Dios, porque orar es hablar con Él. Orar es comunicarte con Dios. Y cuando hay una comunicación con Dios, no solo hay una actitud de abrir el corazón y de decirle a Dios todo lo que necesitamos comunicarle, sino que además también hay una actitud y una disposición de oír a Dios, de escuchar todo lo que Él tiene para decirnos. Por eso la Biblia es una gran bendición que pueda estar en nuestras manos y que en medio de la oración podamos también reflexionarla, podamos leerla, o el Espíritu Santo pueda recordarnos la palabra de Dios. ¿Sabés? Somos tentados a dejar de orar. Es una de las tentaciones más duras que vive aquella persona que ha caído en el desánimo y que es seguidora de Jesucristo. Es tentada a dejar de orar. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Pasaste por esa experiencia? Por eso es que necesitas nuevamente recuperar el ánimo. Porque la persona que ha perdido el ánimo es una persona que seguro, prácticamente al 100%, ha dejado también de buscar a Dios y de tener comunión con Él y de relacionarse con Él a través de la oración y de la lectura de la palabra. Bien, en último lugar, yo quiero decirte que para cobrar nuevamente o recuperar el ánimo, lo que tenés que hacer es finalmente darle honra a Dios con todo tu corazón. Dale honra a Dios, dale la honra a Dios con todo tu corazón. Por eso los cristianos cantamos. Lo habrás visto ya en este video. Los cristianos cantamos, de hecho cuando nos reunimos, las cosas que hacemos son cantamos a Dios, hablamos con Dios. Y lo tercero que solemos hacer mucho los cristianos es contarle a otros lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Eso nosotros le llamamos testimonio. ¿Por qué lo hacemos? Porque le damos honra a Dios. Porque cuando oramos, porque cuando cantamos, porque cuando damos testimonio de lo bueno que es Dios, de sus bondades, estamos dándole a Él toda la honra con nuestro corazón. Su presencia se manifiesta cuando nosotros lo honramos de esta manera. Y esa presencia maravillosa que se presenta en nosotros, lo que hace es transformar la tristeza en alegría. Por eso David, que vivió esta experiencia, él dijo en el Salmo 30, versículo 11 y 12, «Has cambiado mi lamento en baile y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, por siempre te daré las gracias». ¿Te das cuenta? Lo que está haciendo David es honrar a Dios, es reconocer a Dios por lo bueno que Él ha sido, lo que Él ha hecho en su vida. Y lo que Él está diciendo es, yo viví esta experiencia de desánimo, pero vos cambiaste mi lamento en baile, dice. Y entonces al cambiar mi lamento en baile, Señor, nuevamente se revivió en mí, Padre Celestial, la pasión, el deseo por poder lograr todo lo que has decidido en tu corazón que yo debo lograr. Amén. No lo olvides, no lo olvides. 4 cosas importantes entonces para que puedas recuperar el ánimo. Fortalece tu fe, no vivas con el miedo, no convivas con el miedo, no abandones ni descuides tu comunión con Dios. Y por último, dale honra a Dios con todo tu corazón. Yo te invito en este día a que puedas abrirle entonces tu corazón a Dios y puedas depositar tu confianza en Él. La persona que busca a Dios en oración, la persona que busca a Dios en una relación de amor con Él, la persona que busca a Dios a través de la Biblia,
la persona que busca a Dios a través de las canciones, a través de compartir lo que Él está haciendo en su vida, la persona que desea a Dios y desea conocerla, es una persona que no va a ser jamás decepcionada. Jamás. Puede pasar momentos difíciles, pero no va a ser decepcionada por Dios. La Biblia dice, no he visto al justo desamparado ni que esté mendigando. Dios va a levantarnos. No he visto al justo caído, también dice la Biblia, o que permanezca en ese estado caído, sino que Dios termina levantándolo. ¿Por qué? Porque su esperanza y su confianza está puesta en Dios. No permitas entonces que el miedo eche raíces en tu corazón y que finalmente el desánimo te conquiste. Más bien, lo que necesitas hacer es buscar a Dios. Cantale a Dios, habla con Él, lee tu Biblia, medita en ella, hacé lo que la Biblia dice, aferrate a las promesas de Dios y vas a ver la gloria de Dios a tu favor. Vas a ver la bondad y el amor de Dios a favor tuyo. El Salmo 16, versículo 11, un salmo precioso que quiero dejarte ahora antes de cerrar, dice, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. ¿Escuchaste? El salmista lo que está diciendo en palabras simples es, manteneme a salvo, Señor, porque yo te estoy buscando a vos. En vos estoy buscando el refugio. No en otra cosa, en vos. Salí entonces del desánimo. Dios quiere recuperarte de ese estado para que logres todo lo bueno para vos en esta vida. Vamos. Oramos. Señor, gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje en este día. Gracias por tocar nuestros corazones. Y ahora oro por los que están desanimados, Señor, desalentados, frustrados. Oro, Señor, por los que están cansados. Oro, Señor, por los que han renunciado. Señor, oro, Padre Celestial, por las personas que necesitan salir de ese estado. Señor, ahora que obedezcan tu palabra, lo que tú les has dicho en este día, para que puedan recuperarse, Señor. Y entonces se encaminen, Padre, a tus planes. Se encaminen a alcanzar las metas y los sueños que están por delante. Muchas gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa que has sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si hay alguien, Señor, que está escuchando este mensaje y necesita por primera vez abrir su corazón a ti en fe y necesita comenzar por primera vez a tener una relación contigo, yo ruego, Señor, que ahí donde está te haga la invitación. Te invite, Señor, a venir a su vida. Envía al Espíritu Santo, Señor, allí. Envíalo, Señor. Y te ruego, Padre Celestial, que esa persona pueda nacer de nuevo y pueda recuperarse del desánimo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si este mensaje bendijo tu vida y querés comunicarte con nosotros, ahí te dejamos el número de teléfono para ayudarte, para aconsejarte, para caminar junto a vos esta vida, tratando de encontrarte con Dios, de conocer a Dios y de saber más de Él. Bueno, vamos a seguir cantándole a Dios. Y luego lo que hacemos cada vez que nos hemos reunido en nuestra casa y en familia, oramos. Oramos todos, los pequeños, los grandes, todos oramos. Y oramos por muchas necesidades que hay. Le damos gracias a Dios, lo honramos, pero también intercedemos en favor de nuestros vecinos, en favor de otros cristianos, en favor del mundo, de nuestro país, en favor de los que sufren. Vamos a orar entonces, pero cantémosle a Dios también después. Dios te bendiga, nos vemos el domingo que viene. Sé que muchas veces te has sentido solo, y que te han faltado fuerzas para luchar, pero recuerda, Dios está contigo, ¿Por qué te abates, alma mía? Y no esperas en el Señor.
agachas la mirada, cuando el que está contigo es mayor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Como las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Tú me levantarás y de mis temores tú me librarás. Tú me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado, porque te abates, alma mía, y no esperas en el Señor, porque agachas la mirada, cuando el que está contigo es mayor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro sino de ti? Clamaré a Jehová aún sin fuerzas, y Él me responderá, Él me levantará. Y como las águilas he de volar, me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás y de mis temores tú me librarás. Me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. Y como las águilas he de volar, tú me levantarás en medio de tormenta y de tempestad. Me levantarás y de mis temores tú me librarás. Me levantarás atribulado en todo y angustiado, pero no desamparado. Pues tú me levantarás, Señor. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda
refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Oh, yeah. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso, eres majestuoso, sin igual, mi esperanza, mi refugio, el ancla de